Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva clase de Psicología del Deporte. Hoy vamos a conocer la variable activación. Pero antes de empezar a definir la variable activación, les voy a hacer una pregunta. ¿Conocen este tipo de videos que se llaman o conocen como videos motivacionales? Por lo general son videos que cuentan con determinadas características. Vemos escenas deportivas, hay frases que pueden ser inspiradoras, la música es característica, generalmente va de más lento a más rápido su tempo. ¿Alguna vez vieron este tipo de videos? ¿Qué les pasó? ¿Qué sintieron? ¿De golpe pudieron sentir como energía para salir a correr? ¿O se prende una chispa de ganas de empezar una actividad? ¿O simplemente no les pasó nada? ¿Tuvieron la oportunidad de ver algún tipo de videos de estas características? ¿Por qué les pregunto esto? Porque estos videos están mal llamados videos motivacionales. Estos videos tienen influencia sobre la variable activación, que es la que vamos a definir hoy. ¿Por qué no son motivacionales? Porque en general la variable motivación no tiene variaciones en función de algo externo, efímero. Si la variable motivación es más rígida, es más relacionada a la personalidad. No solemos modificar, estar más o menos motivados viendo un video, escuchando una charla o demás. Sí, este tipo de evocaciones externas tiene influencia sobre la activación, que es otro tipo de energía y que vamos a empezar a definir ahora. Como bien decía, la activación es una función que es energetizante y es la responsable de aprovechar los recursos del cuerpo, tanto fisiológicos como cognitivos y motores, cuando necesitamos llevar a cabo actividades intensas. ¿Por qué les menciono esto de fisiológicas, cognitivas y motoras? Porque es un fenómeno que tiene demasiadas vías de respuesta. Podemos observar respuestas fisiológicas asociadas a, por ejemplo, el aumento de la presión arterial, del ritmo de respiración y ritmo cardíaco, pero también a nivel cognitivo podemos aumentar el ritmo de pensamiento, si los estados afectivos pueden variar de positivos a negativos, tienen múltiples vías de respuesta que vamos a ir analizando a lo largo de esta clase. Es importante saber que su intensidad varía. En general no estamos o para nada activados o muy activados. Su intensidad varía en un continuo que va desde el sueño profundo o nada activados a estar sobreactivados o cuando ya nos pasamos de este tipo de energía llamada activación. En el medio hay un montón de valores y variables y estados diferentes que van a ir cambiando según las características de cada deportista. Algunas características, pero más del lado de la sobreactivación, es el aumento del ritmo cardíaco, sequedad de la boca, nudo en el estómago, temblor muscular, incapacidad para fijar ideas. Todo esto desde el lugar o desde el punto de vista de cuando este continuo de activación se está sobrepasando de los límites óptimos. Es un fenómeno que es multifacético. ¿Por qué se llama multifacético? Porque no solo tenemos lo que nosotros podemos sentir en nuestro cuerpo, que es el aumento del nivel de alerta, el aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, los dolores físicos, todo lo que podemos sentir que mencionamos al principio como síntomas fisiológicos, sino que también influye lo que nosotros interpretamos de lo que nos está pasando a nivel fisiológico. Cuando empezamos a sentir que nuestro corazón está más acelerado, nuestro ritmo de pensamiento está más acelerado, empezamos a analizar o a interpretar de alguna manera esta activación y esto tiene efecto en, por ejemplo, lo que podemos pensar de la situación, como miedo a fracasar, incertidumbre y demás. Vamos a conocer algunas teorías que fueron definiendo de alguna manera esta variable llamada activación. Tenemos la teoría del impulso, la teoría de la U invertida, la teoría de la zona individual de funcionamiento óptimo y la teoría de la catástrofe. Cada una intenta explicar de diferentes maneras cómo es este fenómeno multifacético de la activación. Comencemos con la teoría del impulso de Hull. En estas variables que vemos,
rendimiento y arousal, que es otra forma de llamar a la activación, la teoría del impulso sugiere que a mayor cantidad de activación, mayor cantidad de rendimiento. Es decir, cuanto más nos activamos, mejor vamos a rendir. De alguna manera, lo que menciona esta teoría es que a mayor activación va a intensificarse la respuesta dominante y esto va a aumentar la calidad del rendimiento. ¿Pero qué ignora esta teoría? Que si la respuesta dominante, es decir, la respuesta que más predomina en mi rendimiento, es errónea, tiene errores, todavía no está bien aprendida, si yo me activo o me sobreactivo, va a aparecer más frecuentemente estos errores. Sin embargo, sí, en este caso no tendría efecto positivo en el rendimiento. Ahora sí, nuestra respuesta dominante es correcta, entonces sí, a mayor activación va a aparecer más nuestra respuesta dominante y vamos a tener un mejor rendimiento. Pero de alguna manera quedaba en dudas este concepto de que cuanto más nos activamos, vamos a funcionar mejor. Y entonces aparece la teoría de la U invertida, que en el mismo eje de activación y rendimiento, lo que propone es que el rendimiento no es lineal, ¿sí? Sino que a medida que aumenta la activación o el arousal, definitivamente el rendimiento va a aumentar. Pero va a llegar un momento en que vamos a encontrar un punto óptimo de funcionamiento y si nos pasamos de ese punto, va a decaer nuestro rendimiento. ¿Qué ignora esta teoría? Que a veces la tarea puede ser diferente, ¿sí? No es lo mismo estar en un torneo que estar en una competición, que estar en un entrenamiento. También las características personales, fisiológicas y técnicas del deportista. Y también los diferentes niveles de activación. Hay personas que necesitan tener más o menos activación para funcionar correctamente. Y obviamente el ritmo, ¿sí? No todas las personas necesitan estar muy activadas para rendir correctamente o con mucha energía, sino que algunas necesitan un poquito menos de activación para rendir correctamente y estar un poco más relajados. Entonces esta teoría habla de que llegamos a un punto determinado de funcionamiento óptimo y si nos pasamos de ese punto ya vamos a bajar del rendimiento. Para ampliar esta teoría, o complementarla de alguna manera, o atender a estas características que se ignora, aparece la teoría de la zona individual de funcionamiento óptimo, ISOF, de Hanning, que de alguna manera, teniendo en cuenta la misma base de rendimiento y en función de la activación, lo que plantea es que efectivamente el nivel óptimo tiene esta forma curvilínea de U invertida, ¿sí? Que arranca el nivel de activación y esto va a ir aumentando nuestro nivel de rendimiento y en determinado momento, si nos sobrepasamos, este rendimiento va a descender. Pero esta teoría plantea que no tenemos un punto específico de funcionamiento, sino que es una zona, ¿sí? Y esta zona va a variar según el tipo de deportista, ¿sí? Cada deportista va a tener una zona más ancha, más fina, donde va a sentirse cómodo y va a funcionar de manera óptima. También esto tiene en cuenta que las características personales de cada deportista varían, que el nivel de dificultad va a hacer que a veces necesitemos activarnos más o activarnos menos. Y lo que plantea es que fuera de esta zona, en los extremos, subactivado o sobreactivado, nuestro nivel de rendimiento será inferior. Tomando esta teoría, aparece también la teoría de la catástrofe de Hardy, que coincide con que en función del rendimiento de arousal también tiene esta forma curvilínea de U invertida, pero lo que dice es que cada deportista, aparte de esto, no va a tener este descenso tan curvilíneo con forma de U como lo plantean, sino que si se sobrepasa el nivel de ansiedad, acá ingresa la variable ansiedad dentro de la activación, si se sobrepasa no va a caer de manera tan curvilínea, sino que va a descender el rendimiento de forma catastrófica. Esto quiere decir, cuando aparece la variable ansiedad y yo me sobrepaso de ese nivel de ansiedad,
mi descenso del rendimiento no va a ser suave y curvilíneo, sino que va a caer de forma abrupta. Siguiendo con el tema de activación, hay diferentes formas de evaluar la activación. Como bien mencionamos, es una variable multifacética que podemos observar sus respuestas a nivel fisiológico, a nivel psicológico, a nivel motor. Para poder evaluar todo eso tenemos que utilizar instrumentos específicos. A nivel fisiológico podemos utilizar, no sé, por ejemplo, electroencefalogramas para ver las ondas cerebrales, o por ejemplo podemos ver la velocidad del corazón, la presión sanguínea, ¿sí? Las propiedades eléctricas de la piel. También se pueden utilizar técnicas para evaluar los niveles hormonales, ¿sí? Y a nivel psicológico, todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, se suelen utilizar cuestionarios de autoinforme. Esto quiere decir, el sujeto agarra un cuestionario con diferentes afirmaciones y contesta qué tanto se aplican a ello, o por ejemplo se utilizan cuestionarios donde se plantea una lista de adjetivos y en esa lista de adjetivos tiene que puntuar si está en punto número 1 o punto número 5, ¿sí? Donde 1 es menos activado, menos aparece este adjetivo, y 5 más, ¿sí? El problema con el tipo de mediciones es que es muy complicado, al ser una variable tan multifacética, utilizar un solo tipo de evaluación para poder explicar toda la variable, ¿sí? Si nos quedamos con solo lo fisiológico, por ejemplo, una aceleración del ritmo cardíaco puede deberse a un montón de variables, no es netamente a la activación. O si consultamos puntualmente un cuestionario de autoinforme, a lo mejor no observamos que tenga respuestas fisiológicas. Entonces, lo más útil en general es utilizar la mayor cantidad de respuestas para evaluar todo tipo de respuestas posibles. Una vez que pudimos tomar la cantidad de respuestas necesarias para poder definir el nivel de activación que tiene el deportista con el que queremos trabajar, tenemos que empezar a trabajar para volver a llevarlo, o cuáles son los métodos para llevarlo a esta zona de funcionamiento óptimo que anteriormente fue nombrada. Entonces se utilizan diferentes técnicas para regular o para encontrar cuál es el tipo de activación que yo necesito. Por ejemplo, si recuerdan que en la teoría de la zona individual de funcionamiento óptimo, los extremos era donde menor rendimiento teníamos, lo que tenemos que lograr es que el deportista se ubique en la zona de funcionamiento óptimo. Entonces, de alguna manera, si está subactivado o sobreactivado, tenemos que utilizar técnicas para que pueda encontrarse nuevamente en esa zona donde va a actuar o rendir de la mejor manera posible. Como mencionamos muchas veces ya, esta variable tiene diferentes tipos de respuesta. Entonces, para poder trabajar sobre ella, tenemos que determinar sobre qué tipo de respuesta vamos a querer trabajar. Si vamos a utilizar o vamos a trabajar sobre los aspectos fisiológicos, utilizamos técnicas de control de aspectos fisiológicos. Los que más suelen utilizarse son técnicas de relajación o de control de la respiración, de manera guiada, para que todos los síntomas fisiológicos, por ejemplo, el ritmo cardíaco acelerado, respiración agitada y demás, puedan volverse a regular y funcionar de una manera donde al deportista le quede cómodo para poder rendir correctamente. Después, si queremos utilizar técnicas de control de los aspectos cognitivos para trabajar todo el procesamiento emocional o mental o de pensamientos, tenemos la reorganización cognitiva, el establecimiento de objetivos o detención del pensamiento. Es decir, tratar de regular el tipo de pensamientos que está teniendo el deportista o hacia dónde van sus metas, o recordarle cuáles son los objetivos que tiene que lo llevan a este nivel o esta competición, para tratar de volverlo a encauzar, ¿sí? Porque generalmente cuando uno se sobreactiva, el ritmo de pensamientos, y si son positivos o negativos, se suele desregular cuando nos pasamos de este nivel de activación. Y por último, las técnicas de control de los aspectos motores, es decir, lo que podemos observar o cómo puede rendir desde lo motor. Lo que trabajamos es a través del modelado, utilizarnos a nosotros como ejemplo de cuáles serían los tipos de formas de regular todas sus expresiones y síntomas de la sobreactivación, o a través de la imaginería o visualización se pueden recrear situaciones que sobreactivan o subactivan al deportista y tratar de, mediante diferentes técnicas como las que utilizamos previamente, de control de aspectos cognitivos o fisiológicos, llevarlo e imaginar que llega a esta zona de funcionamiento óptimo.
Bien. Bueno, eso es todo lo que tiene que ver con la variable activación. Nos vemos en una próxima clase. Saludos a todos.